Acá podemos ver en la imagen inferior un angioma. Y después, al lado, vemos una lesión eritematosa. Ambas dos manchas, hay un cambio de color sin elevación de la mucosa o de la piel y no es palpable el cambio. Por lo tanto, corresponde a dos lesiones vasculares. Son lesiones elementales de etiología vascular. A diferencia de las que visualizamos en el sector superior, nosotros podemos ver a nivel de la encía vestibular del incisivo 11, la pieza 11, una zona color grisácea que corresponde a un tatuaje de amalgama. Siempre cuando nosotros pensamos que hay un hipercromatismo o un proceso exógeno, siempre nos podemos valer de una radiografía que en esta se puede llegar a ver unas zonas radioopacas porque corresponde al depósito de metal, cuando es de metal. A diferencia de cuando nosotros vemos manchas étnicas. Aquellas personas que son morochas, de tez trigueña o de color oscura su piel, cuanto más oscuro pueden observarse a nivel de encías un acúmulo, o sea, un hipercromatismo que corresponde a melanina, que es totalmente fisiológico y entra de lo que es la normalidad. Aquí estamos viendo dos imágenes diferentes. Son manchas, una de color azulada, intensa, con bordes bien definidos, y después observamos una mancha que se extiende en las encías y en el lado inferior. Son dos manchas, dos entidades diferentes que van a corresponder una a una lesión benigna y una lesión maligna, lo cual es importante en la descripción de la mancha, no solamente su color, su procedencia, sino también la extensión. Una es bien circunscripta y la otra es bien extendida, lo cual su evolución van a ser diferentes. Aquí estamos observando unas manchas eritematosas a nivel del paladar. A diferencia de la imagen que observamos a su derecha, que son unas lesiones blanquecinas, la superior con un borde eritematoso, y la que vemos en la zona inferior puede corresponder a una mancha blanca o también llamada placa blanca que asienta en la zona ventral de la lengua. La lesión elemental primitiva sólida, tenemos la pápula. Es bien circunscripta, altera relieve, no cicatriza, mide de 1 a 10 milímetros. Desde el punto de vista histológico, puede afectar la zona epidérmica, dérmica o ambas. Como podemos observar en estos esquemas, uno que está afectando la epidermis, la dermis, y cuando afecta a los dos. Más abajo tenemos una clínica que corresponde a una pápula, donde vemos que altera así el relieve, que es de zona blanquecina. Esto corresponde, por ejemplo, a la lesión secundaria de la sífilis pápula. Lesiones elementales primitivas sólidas, tenemos la pápula, es sólida, circunscripta, altera relieve, no cicatriza, mide de 1 a 10 milímetros aproximadamente. Del punto de vista histológico, tenemos la epidérmica, como observamos acá en un esquema, la dérmica, donde afecta debajo del tejido conjuntivo. Después tenemos la pápula, que es dermoepidérmica, como vemos en el otro esquema, que dice DE, cuando afecta a ambos. Abajo tenemos una clínica que corresponde a unas pápulas blancas, por lo tanto altera relieve, que corresponde a una sífilis secundaria. Lesiones elementales primitivas sólidas, tenemos también el tubérculo, es circunscripto, redondeado, prominente, infiltra la dermis, evoluciona lentamente, deja cicatriz. Ejemplo es del lupus vulgar, como podemos observar en este caso, que es a nivel dérmico.
El lobo vulgar se ve blando, de color más bien amarillento. Y también podemos verlo en la tuberculosis, en micosis, en sarcoidosis, etc. Es importante reconocerlo por si tenemos que describir lesiones principalmente dérmicas, o sea, a nivel facial. Dentro de las lesiones sólidas también tenemos el nódulo, apreciable a la palpación, tiene una textura del tejido, apreciación visual normal, referente a su color, es bien sólido, circunscripto, pero a la palpación notamos una alteración en la profundidad de estos tejidos. Por ejemplo, en este esquema podemos ver que generalmente se ubica en el corión o a nivel de su mucosa. También se puede ver esto en los nódulos sifilíticos terciarios, como es en el goma, sino los nódulos que quedan por la fibrosis de una posradioterapia. Y también podemos observarlo a nivel de la periadenitis mucosa, pero esto sería en los casos más agudos. Esto va a dejar como consecuencia este nódulo, en su posterior evolución, como una úlcera secundaria o como lesión secundaria puede dar una cicatriz esclerosante. Dentro de las lesiones elementales primitivas sólidas tenemos la vegetación, que es blanda, húmeda, y que histológicamente vamos a ver una acantosis y papilomatosis. Cuando hablamos de una verrugosidad, esta verrugosidad no es solamente sólida, sino es seca en su superficie, a diferencia de la anterior, debido a que tiene una superficie queratinizada y la vamos a observar blanca. Desde el punto de vista histológico, observamos una acantosis o papilomatosis, o cornificación o hiperkeratosis. Como podemos ver en esta imagen, a nivel de la lengua, en la cara dorsal, una verrugosidad bien característica de, por ejemplo, de los papilomas. Acá estamos observando lesiones elementales primitivas. Tenemos el tumor, que tiene una consistencia variable, que es sólido, crece y persiste indefinidamente. Generalmente lo vemos en las hiperplasias simples, por ejemplo, a nivel de carrillos, como podemos observar ahora. También en los fibromas son el diagnóstico, las lesiones malformativas y en tumores verdaderos. Pero como lesión elemental se habla de tumor. Acá estamos observando una lesión en fondo de surco de reborde residual de la cavidad bucal, donde encontramos una lesión del punto de vista semiológico tumoral. Del punto de vista histológico corresponde a una hiperplasia paraprotética, pero del punto de vista semiológico encontramos una lesión que se llama tumor. En la otra diapositiva, que corresponde a una masa que corresponde tumoral, que asienta en la zona vestibular y que abarca también a las piezas dentarias, siendo un tumor verdadero, corresponde decirlo desde el punto de vista semiológico, tumor. Las lesiones primitivas con contenido líquido, tenemos la vesícula, que es una lesión elevada, circunscripta con contenido líquido. Puede ser multiloculada. Hay tres tipos: intersticial o espongiótica, que es producto de las alergias o los esemas; la parenquimatosa o reticular, que es producto de la viruela; la bolonizante o por degeneración globosa, que es producto del herpes simple, como podemos ver en esta imagen, a nivel labial; o la varicela zoster.